La semana pasada te había comentado acá en Segunda Página que un ministro tenía que dar explicaciones por una foto que se había filtrado. En esa foto se lo veía a este ministro rompiendo el distanciamiento social junto a unos amigos tomando una copita de champán, yo decía por aquel entonces. Esa foto data del 1 de enero, está bien, dirás, bueno, pero fue hace un par de meses atrás. Sí, pero estábamos en plena pandemia. Y con los protocolos vigentes de bioseguridad. Y para colmo de males, ese ministro, si bien todavía no había asumido esa función de ministro, pero sí trabajaba como subsecretario dentro de ese Ministerio de Industria de la provincia de Misiones, es decir, era funcionario público ya. Ahora esta semana se agravó la situación de este ministro, porque los colegas de Misiones 4 presentaron un informe periodístico donde un legislador misionero, ya ha presentado un pedido de informe para saber si Nicolás Trevisan, ministro de Industria de la provincia de Misiones, es proveedor, si sigue siendo proveedor del Estado con su empresa privada Fulmotos. Es decir, que las sospechas apuntan contra Trevisan. Y lo que busca saber este legislador y también creo que ahora todos los misioneros es saber si Trevisan con su empresa privada sigue siendo, y a pesar de ser funcionario, ¿no?, sigue vendiéndole motos a la provincia de Misiones y a los municipios misioneros. Si esto se comprueba, sería un verdadero escándalo y éticamente incompatible con los deberes de funcionario público. Trevisan, ahora más que nunca, imagínense si yo con una fotito decía que tenía que dar explicaciones por romper el distanciamiento social, imagínense en la situación que está ahora este ministro. Tiene que claramente salir a explicar, no es aclarar, a explicarle a los misioneros, porque trabaja para nosotros, para los misioneros. Tiene que salir a explicar esta situación. ¿Y saben qué? A mí me enseñaron en el barrio de muy chiquitito, pero de muy mocosito, pero de muy mocoso, me enseñaron que el que calla otorga. Y el que nada oculta también me lo enseñaron, todo lo aclara. Y el que todo lo aclara no juega al distraído. Y creo que todo se hace más grandilocuente en este contexto, en tiempos de campaña electoral, más rimbombante todavía. Y es muy simple que todo esto se aclare. Pero si no se aclara, las sospechas podríamos decir que dejarían de serlo y comenzarían a ser certezas. Y esto, si se confirma en una certeza, o si se transforma en una certeza, le empezaría a restar en plena campaña electoral transparencia al gobierno misionero, complicando directamente al gobernador Herrera Watt con esto, que Herrera Watt fue el que confió en el propio Trevisan como para ponerlo al frente del Ministerio de Industria. Y más teniendo en cuenta algo, no se olviden qué había pasado en el Ministerio de Industria, que lo denunciábamos acá en Segunda Página. El anterior ministro de Industria, Luis Lichowski, se fue del cargo con una denuncia penal por sospechas de haber pedido coimas a empresarios para instalarse en el parque industrial en algún momento de su carrera política, podríamos decir. Porque de militancia cero, no sé. Pero lo cierto es que se fue así. Y digo que el que calla otorga porque también el propio ex ministro de Industria en su momento nunca salió a negarlo. Y encima te cuento que esa causa penal sigue adelante, a pesar de no estar y a pesar de haber renunciado al cargo, sigue adelante esa causa penal. Y encima, Lichowski se fue y parece no, la hija va a ser, la hija, ¿sí?, Tamara Lichowski, aparece en una lista como candidata a concejal en Posadas. Yo me pregunto, ¿qué se premia
El prontuario, la militancia, el currículum, ¿qué se premia? El prontuario, ¿no? Volviendo al tema de Trevisan, esta semana se lo vio en varios eventos donde también se lo vio en Runfla junto al diputado Lucas Romero Spinelli. Por ahí Spinelli ya le está pidiendo consejos y haciendo cursos intensivos para saber cómo se puede hacer negocios del sector público con las empresas privadas de amigos o de familiares. La óptica visual es importante. La óptica que se tenga de la política y de los negocios pueden ser importantes. Muchachos, hay que apostar a la transparencia. En segunda página viajamos por todo el país con Río Uruguay. Río Uruguay tiene el mejor servicio, los mejores precios solo para vos. Ya sabes, si querés viajar a Iguazú, Rosario, Resistencia, Buenos Aires, lo tenés que hacer subiéndote a un Río Uruguay porque es la mejor manera de viajar. Río Uruguay, disfrutás el doble por confort, comodidad y seguridad. Río Uruguay siempre está junto a vos. Y hablándote de apostar a la transparencia, en la entidad binacional Yacyretá todavía no transparentaron los números, Todavía no transparentaron los números en la página web sobre el monto de los sueldos abultados o no, porque ya no sé, porque no están actualizados, de los sueldos que cobra el directorio. Desde el 2018 no se actualizan. Y no se actualiza ese pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Y decía que en la web de la EBI, del 2018, Juntos por el Cambio, publicaba, al menos anualmente, el monto que cobraba el directorio y los cargos los cargos más importantes de la entidad binacional Yacyretá. Ahora, se olvidaron de transparentar los datos, es cierto. 2019 no lo publicó tampoco Juntos por el Cambio. Ahora la EBI la agarró el kirchnerismo y parece que la transparencia o transparentar los datos no les interesa a los muchachos. Yo no quiero pensar que están jugando al distraído. Bueno, en realidad hay muchos que están jugando a hacerse los distraídos. El que no está jugando a hacerse el distraído es el gobernador Oscar Herrera Watt, que anunció la contratación de 150 cocineras para comedores escolares. Y esto es bueno, y ojalá que también en las próximas horas se confirme la vacunación para el personal de los comedores comunitarios en la zona de Posadas, de Garupá, de Candelaria. Creo que son esenciales para poder brindarle un plato de comida todos los días a muchos niños y a muchos abuelos de nuestra provincia, que en varios casos es el único plato de alimento que tienen diariamente. Y más en un contexto de pandemia, donde todo cuesta el triple, el cuádruple. A ver, retomando un poco, si se juega al distraído en tiempos de campaña electoral, y no se toman decisiones ejemplificadoras en algunos casos, sobre todo con aquellos que se equivocaron en el camino, yo creo que las tropas del oficialismo, de la oposición, pueden confundirse y acostumbrarse a caminar de una manera poco transparente. Jugar al distraído en tiempos de campaña es un mensaje ambiguo que puede costar muy caro después en las urnas, Y otro mensaje ambiguo es el que están dando de ciertos organismos de los cuerpos legislativos con relación al acoso callejero. El acoso es acoso sexual y callejero. Hablen con propiedad, por favor, les pido. Lean un chiquitito, un poquitito, instrúyanse. ¿Sí? Las legisladoras, los legisladores que están impulsando las leyes deben interiorizarse un poquitito más antes de salir con los videitos, hacer campañas para intentar ganar 2 o 3 votitos más. Salen con una campaña audiovisual en contra del acoso callejero, dicen ellos. Lo que realmente debería conocerse
y decirse, y pregonarse y educar a la sociedad es acoso sexual callejero. ¿Sí? Bueno, salen con estos videitos utilizando imágenes de albañiles en una obra de construcción, ¿sí? Como los presuntos o posibles acosadores o potenciales acosadores sexuales, y eso ¿saben cómo se llama? Estigmatizar, ¿sí? Discriminar según el oficio. Me pregunto, ¿no es acoso sexual callejero si un piropo, por ejemplo, proviene de un millonario con una lancha dentro de un country? Vestido con un trajecito de marca, de pilcha de buena marca, un Dolce Gabbana, qué sé yo. ¿No es acoso sexual y callejero? Entonces, informen bien, eduquen bien a los misioneros y piensen un poquito, un chiquitito más. Yo sé que por ahí les exijo mucho a varios de todos ustedes, pero en serio, hay tiempo para pensar, para hacer bien las cosas. Siento que algunos también hombres tienen miedo de debatir con las mujeres. Y muchachos, ¿saben qué? Si hay respeto se puede debatir, y de hecho se debe debatir en política entre hombres, mujeres, pansexuales, transexuales, y no se olviden que el 50-50 no es solamente para hombres y mujeres, ¿eh? Si hablamos de la diversidad sexual, bueno, empecemos a incluir a todos y hablemos de inclusión de en serio dentro de las listas, ¿eh? Por eso te digo, cuando te venden el verso del todes, X y demás, a las listas también, ¿sí? En las listas también. No vengan a vender humo. No hay que tener miedo tampoco de debatir. Y de verdad, yo lo que pido es que dejen de estigmatizar a los albañiles o de hablar de acoso callejero, cuando en realidad de lo que hay que hablar es del acoso sexual callejero. Porque yo te decía, me pregunto si los piropos solo pueden existir cuando una mujer pasa frente a una obra en construcción. ¿Sí? El acoso sexual y los piropos se dan en todos lados, en diferentes espacios públicos, privados. Entonces, dejen de estigmatizar a los sectores socioeconómicos más vulnerables. Antes, ¿te acordás el discursito berreta? Que el que era pobre delinquía porque era víctima del sistema y que no tuvo la oportunidad o la misma oportunidad de acceder a la educación. ¿Dónde quedó todo eso? Es muy triste ver como varios representantes que se recibieron, en algunos casos no todos, que recibieron también una educación, hablan sin propiedad, desinforman y apuntan a los sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad y que, porque trabajan en una obra de construcción y agravados por ser hombres, son potenciales acosadores sexuales o una máquina de decir piropos. Y los legisladores hombres, digo bien, no jueguen a los distraídos con estos temas, porque hay hombres víctimas de violencia física, de violencia verbal, psicológica. También existen mujeres golpeadoras y que ejercen violencia o abuso jerárquico laboral. ¿O me equivoco? Entonces, las cosas como son, Como ven, a mí no me gusta jugar al distraído. Y a los debates hay que darlos siempre en el marco del respeto, pero hay que darlos. Bienvenidos, esto es Segunda Página. Estás escuchando Segunda Página con Diego Salazar y Cintia Capdevila.